En este vídeo voy a daros algunos tips de puntos de anclaje, eslingaje y ángulos de trabajo. El tema de los puntos de anclaje, ángulos de trabajo y eslingaje es un tema muy extenso. Por lo tanto, aquí, según mi experiencia, os voy a dar algunas recomendaciones de uso de operaciones que veo que cometen errores. Tener en cuenta que siempre que realicemos un punto de anclaje, actualmente cada vez está más estipulado el hecho de que haya doble seguridad en todas nuestras instalaciones. Por lo tanto, siempre que haya un punto de anclaje que pueda fallar, tenga un segundo punto de anclaje que resista lo mismo y aguante la carga que estamos realizando. En este caso, os voy a enseñar aquí un tubo que podría ser un punto de anclaje de cualquier espacio, cualquier trus o cualquier zona que nosotros vayamos a instalar. Aquí, por ejemplo, tengo una eslinga de trabajo en altura, con su información y su etiquetado, cumple con la normativa N795, como recordaréis en el vídeo anterior hemos dado la información de cómo analizar estos materiales y tenemos diferentes formas de uso en el caso de un tubo. Por un lado tendríamos el sistema más básico, ¿ok? Pasar la eslinga por encima y de aquí sacar nuestro punto de anclaje. ¿Cuál es el problema de este punto? De que en el caso de las cargas dinámicas y rigging acrobático, este punto podría moverse y podría desplazarse de la ubicación que nosotros querramos. Una solución podría ser dar una vuelta al tubo, ¿vale? Esto afianzaría bastante la seguridad del tubo y del movimiento, ¿okay? Como podéis ver. En el caso de que necesitemos más carga o acortar la eslinga, podríamos doblarla sobre sí misma, ¿okay? La doblamos y tenemos la eslinga en doble. Recordemos que esta eslinga tiene una capacidad de 22 kN, 2200 kilos. Según la forma en que la instalemos, la resistencia puede aumentar o puede disminuir. En el caso de doblarla, la capacidad se duplicará. Se duplicará en carga, pero en el caso de que por fricción la eslinga se rompiera, solo que rompa una se desharía entera y podríamos tener un accidente. Por lo tanto, no es lo mismo usar una eslinga que usar dos eslingas totalmente independientes, que sería lo recomendable. Otras formas de uso que tenemos para eslingar una eslinga. Podría ser el caso de la alondra. La alondra es un caso que provoca en algunos casos errores, ¿ok? Una alondra es un sistema muy bueno porque permite presión y evita el movimiento, pero tiene una reducción del 20% de la capacidad de la eslinga. Siempre tenemos que tener en cuenta que según el uso que le demos a esta eslinga, habrá que hacer el cálculo de carga que nos da finalmente. En el caso de una alondra que quede en esta posición, la reducción llega a ser hasta del 60%. Por lo tanto, siempre lo más recomendable es que la alondra trabaje en esta posición. Siempre que usemos eslingas textiles, recordar en comprobar que el material no tenga nada cortante. En el caso de que en la estructura donde vayamos a realizar nuestro punto de anclaje exista algún elemento cortante, deberemos protegerlo o deberemos usar un elemento que no sea textil, para evitar así su rotura por fricción. Quiero hablaros de otra cosa que provoca bastantes errores y que tenemos que tener siempre muy en cuenta, que es el caso de los ángulos de trabajo. Los ángulos de trabajo generan fuerzas que tenemos que calcular siempre. En el caso de tener un doble punto de anclaje, que sería lo más recomendable, siempre que los ángulos de trabajo sean reducidos, las cargas serán equilibradas. Una vez empezamos a abrir los ángulos de trabajo, las cargas empezarán a aumentar. En la imagen que tenemos en la pantalla podéis ver cargas que tenemos según los ángulos de trabajo que estemos realizando. Es algo a tener muy en cuenta y que puede generar riesgos o roturas de los materiales. Así que cada material que usemos según el ángulo de trabajo debería ser el adecuado según estos cálculos. Fijaros en la pantalla que con un peso de 100 kilos y un ángulo de trabajo muy elevado podemos llegar a cargar 500 kilos en cada lado. Por lo tanto, estaríamos generando casi 1000 kilos de compresión. En cambio, cuando los ángulos son cerrados, las cargas se equilibran y sí que repartimos la carga adecuadamente. En este caso estamos usando un grillete, algo que permite bastante apertura y que es un elemento de alta capacidad de carga. Veo muchos casos en que se usan mosquetones en ángulos de trabajo abiertos y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pensad que el mosquetón no está preparado para ángulos abiertos y podría generar una rotura o fallo. En este apartado os voy a hablar del truss y tipos de eslingajes o puntos de anclaje que podemos sacar de él. El truss tiene una naturaleza específica. Como podemos ver, es un elemento de aluminio
que tiene unas costillas o unos puntos de unión que le refuerzan la estructura. A la hora de sacar puntos de anclaje hay que tener en cuenta varias cosas. Las zonas de carga son los tubos más grandes. Por otro lado, nunca debemos usar los tubos pequeñitos, ni como zona de carga, ni como zona de presión a la hora de instalar nuestro punto de anclaje. Hay otro tema muy importante del truss. El truss tiene muy poca capacidad de compresión. Por lo tanto, si utilizamos un eslingaje que genere compresión interior, podemos deformar el truss o podemos perder muchísima carga de lo que nos diga el fabricante. Siempre tenemos que tener en cuenta que el truss tiene que tener su pegatina o su información para nosotros calcular si vamos a realizar la carga adecuada. Imaginamos que tenemos un truss con una eslinga textil. Como siempre, lo primero que debemos comprobar es que la zona donde vamos a anclar no tiene ninguna rebaba. Recordar que el aluminio, al ser débil, en el caso de fricción o rozamiento, puede generar rebabas que generen pequeños cuchillos que puedan cortar un elemento textil. Si tenemos una eslinga de este tamaño y vamos a eslingar en un truss, podemos tener una problemática. Esta eslinga es demasiado corta y no nos daría la distancia correcta, ¿ok? Deberíamos usar una eslinga más grande o, lo más recomendable, sería usar dos eslingas. ¿Cómo podríamos usar una eslinga más corta? Pues de una forma más adecuada, porque en un caso podríamos sacar un punto de anclaje de un lado, en el caso de que no tenga movimiento podría ser así, como hemos contado antes, o podríamos darle una vuelta. Y con otra eslinga hacer lo mismo en el sistema contrario, en el tubo contrario. Siempre analizaríamos el ángulo de trabajo que nos da, que en este caso es bastante abierto, y decidiríamos qué material podemos poner aquí en medio. En este ángulo de trabajo no sería recomendable un mosquetón, tiene una abertura bastante elevada y deberíamos calcular, según el ángulo, cuál es el material más adecuado. Podríamos usar otro método, que sería una alondra en cada lado. En el caso de la alondra, sí que tendríamos un ángulo de trabajo muy adecuado, pero tendríamos que tener en cuenta que esto está pensado para una carga muy vertical. En el caso de tener movimiento, tendría un movimiento demasiado exagerado. En el caso de eslingar toda la estructura, tener en cuenta una cosa, que como hemos dicho antes, el truss tiene muy poca capacidad de compresión, por lo tanto, no sería recomendable poner la eslinga de alguna forma que se cruce por el interior. En este caso, la eslinga podría coger toda la estructura y con una vuelta en un lado para seguridad ya podríamos sacar un punto de anclaje adecuado. Aquí estamos trabajando con una eslinga metálica. Estas eslingas con interior metálico son recomendables para zonas que puedan tener fricción o rozamiento que hagan que la eslinga textil pueda romperse. Estas eslingas tienen mucha resistencia a fricción. Hay muchas formas de eslingar en el truss, pero en algunos casos estoy viendo algunos errores importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, es el caso de que tengamos una eslinga demasiado larga y queramos acortarla. Siempre que queramos acortar una eslinga, deberemos darle vueltas en la propia estructura, en el tubo grande, ¿ok? Si le damos vueltas en el tubo grande, la eslinga reduce su tamaño. Una cosa que no podemos hacer nunca es dar vueltas entre los tubos. En el caso de dar vueltas entre los tubos, se genera un efecto polipasto y cada vuelta que damos multiplica la carga por 2. Si encima ya le añadiésemos un ángulo de trabajo muy forzado, imaginaos las cargas que podemos llegar a realizar. Otro sistema que podemos encontrar para anclar en un truss serían las abrazaderas metálicas. Existen de este tipo y existen también dobles con punto de carga central. Son las más recomendables. Esta abrazadera se instalaría de forma natural en el tubo gordo y se cerraría. Siempre tener en cuenta que si vamos a anclar solo de aquí, evitemos que esto pueda tener un giro. Igualmente, dentro del ring, como siempre buscamos la doble seguridad, serían recomendables dos abrazaderas o un punto de anclaje auxiliar para que en caso de que falle el primero, el segundo aguante la carga que estamos realizando. Como siempre, recordar que el tema de los puntos de anclaje es un tema muy extenso.
Aquí hemos querido recordar algunos tips o alguna información de cosas que vemos, según nuestra experiencia, que están provocando diferentes fallos. Pero siempre es recomendable seguir las instrucciones del fabricante y seguir las recomendaciones de uso de cada material. En el siguiente vídeo hablaremos de la importancia de una buena ficha técnica.